diputada Graciela Ortiz, secretaria de Elecciones del PRI Nacional, a la maestra Beatriz Mojica, secretaria de Alianzas y Relaciones Políticas del PRD, así como a los analistas políticos y articulistas del Universal, José Carreño Carlón, maestro Carreño, y por supuesto el doctor Jorge Javier Romero, también catedrático de la UAM. Bienvenidos todos. Bienvenidos. La primera pregunta, ¿qué sabor de boca les dejan y primero las mujeres? Beatriz Mojica, las elecciones del pasado domingo. Bueno, fue muy importante para el PRD estas elecciones porque se probó una cosa, que la población en los estados donde hubo elecciones este pasado domingo, pues no le hicieron los mandados al PRI, salieron a votar, dieron su opinión y eso fue fundamental porque la gente exige respeto de los gobernantes y yo creo que dieron una gran muestra de civilidad y en ese sentido estamos nosotros muy contentos. Diputada Graciela Ortiz, eso sonó como una alusión a aquel discurso de Beatriz Paredes donde decía las alianzas nos hacen los mandados, vamos por el carro completo. ¿Qué pasa finalmente? El PRI sin duda es el gran ganador, gana la mayoría de posiciones, pero también tiene estas 3 derrotas. ¿Cómo las interpretaron ustedes? Mire, indudablemente el comportamiento electoral del domingo ratifica que el Partido Revolucionario Institucional, mi partido, sigue siendo el partido que es la primera fuerza política en el país. Y ahí están los números en cuanto a votos se refiere. Tenemos casi el 50% de los votos en estos 14 estados donde tuvimos elecciones. Y yo no diría, yo no celebraría para quienes construyeron las alianzas el hecho de que en 3 estados de la República haya sido la alianza la que gana la elección en esos 3 estados. Y no celebraría como PRD el derrumbe que tiene en el único estado de los que de los 14 que tuvimos elecciones y donde gobernaba, que es Zacatecas, donde pierde de manera estrepitosa. A mí me parece que la explicación que tienen los estados de Puebla, Oaxaca y Sinaloa es multifactorial. No se debe a la alianza el triunfo que tienen estos 2 partidos que se coaligaron. Y no celebraría tampoco el hecho de que en esa alianza ni siquiera tuvieron la capacidad de ir con un distinguido panista o un distinguido perredista, fueron con expriistas en los 3 estados. Maestro Pero Carreño, finalmente yo solamente dejaría que de 12 estados donde tuvimos gobernador, 9 ganó el PRI, tenemos 11 congresos en mayoría y más del 60% de los 1.500 posiciones son del PRI. Bien, Beatriz Mojica quiere contestar, pero antes vamos con el maestro Carreño. Maestro, las alianzas son el tema de fondo. Sí, bueno, me va a dar mucha pena tener que enfrentarme a 2 mujeres aquí para arrancar. No, yo creo, a mi modo de ver, yo creo que en las alianzas efectivamente pues fueron efectivas en esos 3 estados de que estamos hablando, que el PRI no tuvo errores antes, durante y después de la elección del domingo pasado, pues porque generó una expectativa muy grande de ganar de todas. Después no tenía un plan B para responder con una estrategia de comunicación política adecuada cuando no ocurrió así. Y habrá que seguir hablando de eso. Y desde el punto de vista del PRD, pues ahí sí yo coincidiría en que pues no tiene tampoco avances, ¿no? Es decir, habrá que ver las cuentas, pero digamos, los ganadores no son los partidos, aquí son las personas. Son las personas que son unos priistas que ahora fueron por con otras etiquetas y fueron también, y fue sobre todo el presidente de la República, el gran ganador, porque si se hubiera cumplido, digamos, el pronóstico del PRI de ganar de todas, hubiera sido muy duro para el gobierno de la República en términos de quedarse sin fichas para terminar el sexenio, ¿no? Hubiera sido la tumba política de Calderón. La tumba política del gobierno y de su presencia en el partido. El partido lo hubieran borrado también, le hubieran quitado el partido, la ultraderecha sobre todo, ¿no? Así es. Jorge Javier Romero. Bueno, yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender en este país es todavía entender qué ha sido el PRI en la historia de México, ¿no? O sea, aquello que se decía, en México todos somos priistas hasta que no se demuestre lo contrario. Y eso tiene que ver con lo que estamos viendo ahora. Todavía estamos viendo un proceso de transformación en el sistema político mexicano, en el cual el PRI era la gran maquinaria, no era una maquinaria ideológica, era la gran maquinaria donde se hacía toda la política. Toda la política se hacía ahí. Y entonces lo que estamos
estamos viendo ahora es que en algunos estados se empiezan a abrir opciones de salida que no se abrieron hace 10 años o hace 15 años cuando empezó a haber alternancia en otros estados. Y eso es lo que, y por eso es que ahora vemos como priistas, como el Mario López Valdés o otros, se van por otros partidos como su opción de salida para procesar en el electorado lo que no pudo procesar el PRI, como bien decía Pepe Carrillo en su momento, ¿no? Los propios errores del PRI para procesar sus conflictos internos son los que se están manifestando con opciones de salida en el electorado. Y eso es por un lado que me parece importantísimo. Pero otra cuestión importante de estas elecciones es que también tira muchos de los mitos de que se han construido en torno a las elecciones en México. Tuvimos siempre elecciones ficticias hasta hace muy poco, pero una vez que estas elecciones ya son reales, fenómenos como el clientelismo, como la manipulación del voto, tienen menos peso que lo que se cree normalmente y los ciudadanos sí optan, ¿no?, por unos u otros en función de las personalidades, no de las ideologías, todavía no de los programas. No tenemos opciones políticas claramente ideológicas en México, en los estados sobre todo, pero los ciudadanos sí eligen entre personalidades de manera más o menos libre, por lo menos en un espacio lo suficientemente amplio como para hacer que unos ganen y otros pierdan. Bueno, pero más allá de los resultados, todo el mundo dijo, esta es la antesala de la elección presidencial y de lo que aquí pase se define cómo arrancamos y cómo empieza esta sucesión. Y sí, un día después de la sucesión ya varios empezaron a apuntarse, a destaparse. López Obrador dijo yo voy, ya Marcelo Ebrard dice que él también, Santiago Cril. Bueno, el tema es más allá de los resultados, quién gana y quién pierde.